CC, con el auspicio de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. VTR ahora es móvil. Tentaciones de Café Gold, un café de calidad superior. Tener mucho más es vivir con salud. Presenta Dudo. Ya estamos en la pantalla de 3CC, esto es Dudo, el juego de la verdad, todas las noches 22:30 por esta pantalla. Y claro, estamos haciendo Dudo con dos invitados realmente interesantes, espectaculares en esta noche. Y como siempre, con la música de un artista chileno, un prócer de esta generación tan creativa y tan prolífica en música. Hoy vamos a escuchar música de Chinoy en el fondo de la conversación de esta noche. La banda sonora la pone Chinoy acá en Dudo, el programa que hacemos junto a Aldo Rómulo Esquepagase. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches. A nuestro primer invitado lo conocí en Perote con un impermeable, sentado fuera de un colegio de Ni. Tenía muchos antecedentes académicos, tenía muchos pergaminos, era un hombre importante de teatro desde hace un montón de tiempo, ha sido actor, dramaturgo, tiene novelas, tiene cuentos, tiene libros de su especialidad, ha sido crítico de televisión y un montón de cosas más. Marco Antonio La Parra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Aldo? Profesor, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a usted por invitar. Ya que Aldo empezó contando intimidades de cómo conoció a nuestro invitado Marco Antonio La Parra, yo voy a contar cómo conocí a nuestra invitada de hoy. La verdad es que lo primero que conocí de ella fue su voz, su inconfundible y maravillosa voz en la radio FM, en una época en que ella trabajaba en la radio concierto, y yo tuve un pequeño periodo en que trabajé en esa misma radio. Ahí la conocí personalmente y luego el destino quiso que trabajáramos durante 4 años juntos haciendo un programa a las 6:30 de la mañana, algo que es una experiencia realmente inolvidable, pero llevadera finalmente, gracias a Carolina Urrejola, que es nuestra invitada de hoy. Carola, muchísimas gracias. Encantada de estar acá, ¿cómo está? Bien, antes de conversar con ustedes, muchachos, tengo que preguntarle, Iván, qué cosas son las que más le cargan. Me carga, ya que me acordé de esto, me carga que me despierten a las 5 de la mañana para ir a trabajar, me carga. Pero lo que más me carga son las explicaciones poco convincentes, los contratos de salud poco claros, eso me carga. Por eso es que a mí me gusta Salud Controlada, de Consalud. Es absolutamente claro, desde el día en que lo contratas sabes de inmediato cuánto te va a salir cualquier atención médica, ni un peso más. Porque tener más es vivir con salud. Carolina Urrejola durante muchísimo tiempo y en varias entrevistas se ha permitido el privilegio de decir que sigue siendo una persona, una rebelde, que sigue siendo una mujer que está en el borde, que podría ser rupturista incluso, pero que proviene de una familia extremadamente tradicional. Que puede ser una paradoja, ¿no? Cierto. Sí, no sé si extremadamente, pero sí una familia tradicional y un entorno bastante Porque de pronto tus papás están casados, eso supe, sí. Por lo menos la última vez que pregunté. Sí, y qué gracioso, porque yo me casé también hace poco. Además. Y tuve que dar muchísimas explicaciones de por qué me casaba, como que antiguamente... En vez de convivir. Claro, había que dar más explicaciones de por qué uno no se casaba y ahora es al revés. Sí, un entorno tradicional, instituciones bastante conservadoras, colegios, en fin... y sí, me he sentido como a lo largo de la vida como con un carácter un poquito más como... ¿Y por qué te casaste ya que estamos en el tema? Porque he perdido aquella cosa como de hacerle la pelea a todo y ya maduré, Iván, crecí. No, eso no me convierte necesariamente en una persona más conservadora, pero me dieron ganas de casarme. Como de que hubiera un vínculo establecido, formal. Sí, absolutamente. Y tener familia, que también se puede tener sin casarse, pero me gusta el símbolo, entiendo y decidí adoptarlo. Además que, bueno, los dos lo decidimos, digamos. Sí, claro. Pero he perdido un poco, yo creo que esa cosa de la rebeldía, por lo menos andarlo declarando, porque yo creo que uno cuando declara mucho las cosas, pero se desnaturalizan. Sí, además. ¿Y tú con el paso del tiempo, Marco Antonio, estás más rebelde o más conservador? ¿Control suavemente al tema, digamos? Suavemente, digamos. Sí. Yo creo que muchas cosas más tranquilamente rebelde, digamos. O sea, creo que ahora tengo claras ciertas cosas por las que quiero pelear y lo hago más tranquilamente. O sea, escribiendo, pensando. Ciertas cosas que tienen que ver con equidad, ciertas cosas que tienen que ver con justicia, ciertas cosas que tienen que ver con discriminación. Después de tener un trabajo como la psiquiatría, en que uno le toca ver sufrir mucha gente, sobre todo por temas que hoy están en boca, estaban hablando esto de la revalorización del matrimonio. Uno ve, por ejemplo, el tema de discriminación y la injusticia, la persecución, el caso de la homosexualidad, el caso de ciertos sectores de la sociedad, te duele enormemente. El caso, por
que está, por suerte, sobre la mesa el abuso de niños. Ha sido un tema que me ha preocupado mucho, pero ya no está la irritación juvenil, digamos. Ahora hay una rabia por la dignidad, una necesidad de escribir, una necesidad de estudiar, una necesidad de averiguar más para poder trabajar sobre ello. Pero es raro porque hoy día cuando la galla está saliendo a la calle, cuando se indigna porque hay malos olores en su pueblo, porque quiere una mejor educación, cuando la gente se toma carretera, tú estás en una etapa en donde pelear es más reposado, ¿no? Yo creo que sí, porque, bueno, hoy por hoy todo el mundo, como dice una amiga mía, todo el mundo quema su neumático, digamos, o si no lo lleva en el bolsillo por si acaso, si hay una discusión hay que tomar neumático, porque ya no hay argumento, digamos, es como que hubieran desaparecido todos los cauces irregulares, entonces hay que hacer una barricada. O sea, hay un problema, barricada. Y a un amigo le pasó que, tratando de llegar a acuerdo unos pescadores en Papudo, uno de ellos se levantó y dijo, ¿por qué no hacemos una barricada? Sí, tranquilamente, o sea, como reunión de padre apoderado, digamos. O sea, entonces yo estoy juntando neumáticos, pero neumáticos intelectuales, digamos, ¿no? No se trata ya de quemarse a los bonus. Ahora, cuando todo el mundo tiene un neumático, el neumático pierde entidad, pierde sentido también. Claro, se vuelve otro neumático más, digamos. Sí, o sea, ¿cuál será la marcha del día? Es necesario, ¿verdad? Que todo el mundo tiene un neumático delante de un guatón, por favor. Pero Aldo, por favor, si nadie está hablando de ti. El programa de hoy no lo vamos a hacer sobre ti, Aldo. ¿Dónde andáis con un neumático en la cartera? ¿Contra qué te gustaría aprender un neumático? Eso es mejor, eso es mejor. Sí, creo que es un buen símbolo como de lo que está pasando ahora, pero también yo creo que uno puede sentir cierto alivio trabajando en esto, después de que durante tantos años el tema como de las reivindicaciones, de ciertos asuntos que eran importantes para grupos importantes también de la población chilena, finalmente estén sobre la mesa, porque yo siento que uno, trabajando en lo que trabajamos nosotros, muchas veces tiene que hacer ese gasto, ¿no? Como de poner temas que han sido invisibles durante mucho tiempo en la palestra, en la agenda, y ahora ya se ponen solos, y yo siento que eso es por lo menos un gran alivio, aunque eso involucre igual movimiento y todo lo que hemos visto, ¿no? Conflicto, tensión, pero por lo menos ya están ahí. Yo siento que eso es como que se vació la cartera de los neumáticos, están todos ahí. Ya, pero ¿no sientes que también nos hemos ido para el otro lado y que efectivamente anda todo el mundo reivindicando hasta la más mínima de las incomodidades de la vida ciudadana? Pero es que yo tiendo a pensar que los procesos sociales son un poco así, ¿no? Que primero es el exceso y después como que se estabiliza. Y sobre todo en un país como Chile, en que también lo invisible es al chancho invisible, o sea... Dejemos las metáforas ya, el neumático, el chancho, todo el eres un invisible, gordo. el invisible. Por lo invisible. Ahí siento eludido, el chancho invisible. El chancho invisible no lo Es un buen personaje historieta, ¿no? El chancho invisible. ¿Y esos temas son, estas reivindicaciones son para tu dramaturgia también, Marco Antonio, o solo para el pensador o para el columnista, para el opinante que hay en ti? Sí, en mi dramaturgia en este momento hay cosas que me preocupan. Viene una obra bastante delirante que me costó mucho tiempo, que se llama La historia de Chile contada por los pobres muertos con el permiso de los ricos vivos. Y que es una revisión de la historia mirada desde el punto de vista de los que no tienen historia, los que no salen en la foto, ¿no? O sea, los pobres muertos, digamos, los que no están en figuración, los que no van a tener foto, no van a tener estatua, no van a tener calle, y cómo la cuentan la historia. Es una mirada bastante inspirada por los trabajos de Gabriel Salazar y otros historiadores, con mucho humor, como una especie de esa cosa de fiesta popular que van contando desde la muerte la vida y recorren siglo XIX, siglo XX, hasta el borde del gobierno de la Unidad Popular. Y entonces me permite además meterme a preguntarme por qué se dio la dictadura, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, no sencillamente ya hay mucha gente quemando neumáticos por la dictadura, retroceder. Y ahí hay cosas muy interesantes. Tenemos un país con historias para contar absolutamente fascinantes. Y ahí, bueno, eso me permitió divertirme mucho. Y eso es uno de los trabajos más fuertes en que estoy. Y lo otro, bueno, son reflexiones mucho más personales sobre la edad, la muerte, el tiempo, los hijos, etcétera, que son obras más psicológicas que ya verán por ahí. ¿Volviste a ser columnista de la segunda? Ya sí, pero de libros esta vez. Sí, de libros. De libros, sí. Y de teatro, en algún momento. Y el de teatro durante el FITAM, el ¿Ya? Festival Teatro Mil, digamos, me divierto mucho. De televisión no, porque casi no la veo. O sea, a veces la televisión me ve más a mí que yo a ella, ¿no? Entonces ella pasa y me mira así, y está encendida, entonces la apago rápidamente porque me sorprende. Pero fuiste columnista de televisión, como varios años. ¿Qué? 4 o 5 años, más o menos, ¿no? Creo que 5 y... Que leía una cantidad de... 2 o 3 horas diarias, que es una suma suficiente para entender por qué estoy así como estoy. Y eso provoca un daño permanente. Sí, un daño permanente, si no tiene remedio. Imagínate trabajar en la tele. Hay que preguntarse dónde se pierde más coeficiente intelectual.
Le pregunto, cuando los neuronas se caen a pedazos y después se descubrió sí que la neurona se regenera. Hay neurogénesis, así que tenemos esperanza. Tenemos esperanza Sí, todos de tenemos recuperar. esperanza, no se preocupen. No Pero volvería, te casaste con un columnista que es gente que anda siempre mirando como no te sientes observada de repente, ¿no? No, afortunadamente no. Siempre es laudatorio lo que tiene que ¿Sí? decir sobre mí. Es que estamos muy recién casados. Así que todavía estamos viviendo un muy buen momento. Pero sí, a mí me impresiona porque hay que tener una temple especial para ser crítico o reseñista, pero crítico sobre todo. Sí. Y en este caso mi marido es crítico de música. Y no sé por qué yo me sorprendo de repente porque me pide que le eche una mirada a sus columnas, que a mí me encanta. Y de repente me sorprendo como tratando de que suavice el tono. No sé por qué, Sí, una ¿eh? cosa como bonita, sí. ¿Como para protegerlo o porque te da pena el aludido? El objeto, sí, me da El pena objeto generalmente la el víctima. objeto de la La víctima. Y yo creo que en el fondo, finalmente, después de toda la vuelta, es para protegerlo a él también, de alguna manera, para que no se siga ganando enemigos. Pero para los críticos, ganarse enemigos es parte del... Sí. No hay vuelta. ¿sí? Claro, no hay Hay nada que que tener por el hacer. chancho. Sí, nomás, el ¿no? Perdón. crítico tiene que cuidar al espectador más que Cierto. al artista, ¿no? Pero qué tremenda confesión por una mujer que partió siendo tan tremendamente contestataria, ¿no? Sí, pero fui tan contestataria. Súper. Sí, súper. Sí, yo creo que rompiste algunos moldes. Todavía el hay graffiti en el interruptor. pasillo, ¿no? Todavía hay graffiti. graffiti. Los grafitis de VX. Los pasillos de VX. ¿Tú consideras que no? Sí. O sea, esa era mi intención. Me acuerdo que me movía mucho como hacer una crítica permanente de todo. Que yo siento que tengo un espíritu crítico que en ese momento se pudo expresar, porque el programa, el lugar era adecuado. Estamos hablando de la época del interruptor. Claro, del programa El Interruptor en Vía X. Pero hay una mirada sobre las noticias muy específica que sobre la actualidad, que era muy novedosa, diría yo, Sí. ¿no? Mira, yo por supuesto que mantengo esa visión, soy la misma persona, digamos, han pasado 10 años, pero sigo siendo la misma persona. Pero sí extraño quizás un lugar donde se pueda hacer una crítica más... Porque el periodismo televisivo en los noticieros no lo permite, por razones obvias, porque no es el formato, digamos. Tiene otras satisfacciones, evidentemente, pero a veces echo un poco de menos ese tipo de tribuna, pero también yo era más joven y también era un poquito más irresponsable, yo siento. O sea, creo que mirándolo para atrás fue bueno, pero ya es como parte de otro momento de mi vida. Ya, pero por lo menos dime que... Porque el conductor de noticias genera un registro de caras que son más o menos reconocidas. Cara de pena, cara de preocupación, Sí. cara de no sé qué. Impacto. De repente no tenéis ganas de decir, después una nota ya. Sí, lógico que sí. ¿Sí? Sí, muchas veces, Esto obviamente. lo ven los jefes, así los Y a veces lo tranquilos. Sí, decís, y a veces lo cierto. decís de repente. ¿no? Como ya Sí, está. ya está. bueno, sí. Bueno, el programa que hicimos con Iván tenía como la posibilidad Sí. y era un privilegio en ese sentido de poder hacer una cosa más comentada. Pero claro, el género informativo exige también cierta neutralidad. Y a mí me produce cierto conflicto, que yo creo que está bien también. Yo creo que un periodista tiene como que preguntarse permanentemente por el sentido de la pega. Y requiere una neutralidad que no siempre es fácil mantener, sobre todo cuando hay cosas que cada vez te mueven más, o causas con las O que cuando hay cada vez cosas uno que se son tan identifica más. evidentes, ¿no? O cuando hay cosas que son... Y yo siento que el televidente también sabe que uno puede poner no solo una cara, sino también tener una expresión como mucho más directa, pero siento que todavía no hay como permiso para que eso sea más evidente en los noticieros. Ahora, todo esto pasa a Marco Antonio La Parra en un país, o le pasa a la Carola en un país que es súper distinto al país que teníamos hace 5 años, por poner una forma de un tema, ¿no? Fácil. ¿Por qué nos pasó esto? ¿Cómo es que llegamos Aquí, normal. a los neumáticos, a este estado de las cosas? Bueno, yo tengo la sensación que se soñó un país igualitario, democrático, se llegó a percibir, se llegó a instalar en la cabeza a la gente, pero se instaló de la desilusión, ¿no? Y la desilusión, yo creo, entró por donde iba a entrar, que son las puertas de crisis del neoliberalismo, que lo advirtió John Kenneth Galbraith claramente, que iba a ser educación, transporte y salud. Que eso nunca se va a resolver por la vía del libre mercado, que va a haber que Estado, de todas esas cosas. Y llegamos a esta paradoja que los que violaron en contra del Estado están en el Estado. Entonces no saben mucho qué hacer con el Estado. Entonces se deshizo ese mapa de ese país soñado, ¿no? El país imaginario, el país que creíamos iba a ser país democrático, participación. Y por eso surge, estoy pensando en gente como Chinoy, que Sí, estamos claro. oyendo de fondo, que son jóvenes que Chinoy representa muy bien, un tipo de joven que no es que no esté ni ahí a la estilo del Chino Ríos, pero No, tiene, es que no es eso. pero no tiene referencias con la generación anterior, no se siente tributario a la generación anterior,
ni ideológicamente, ni políticamente, ni de prácticamente ningún aspecto. Yo te digo, la abstención que va a venir en las municipales va a ser espectacular. ¿Sí? ¿Eso es lo que pronosticas tú? Va a ser espectacular. Va a ser un duro castigo a un sistema que no ha logrado encantar y cautivar y hacer soñar un país, digamos, es la condición de todo liderazgo. Y cuando hablo de liderazgo no hablo del presidente de la República como el líder responsable, o sea, un liderazgo que transmite una misión, que transmite un sentimiento, que transmita, estamos todos construyendo un país, eso suena como una cosa vieja, o sea, vieja de hace 5 años, como dices tú, que envejeció violentamente. Como que la democracia sufrió un colapso, se hubiera transformado rápidamente como esta película de quién era, de Brad Pitt, que envejecía al revés, pero al contrario, ¿no? Benjamin Button. Súbitamente viejo. De Pero, se quedó esa democracia joven, post-dictadura, digamos, envejeció. Yo creo que incluso con lo vistoso y lo convocantes que han sido los nuevos liderazgos, también hay como una intolerancia salvaje a cualquier cosa que huela precisamente como a un liderazgo o a la intención de uno por conducir a otros. O sea, a los mismos líderes estudiantiles hay como una paradoja ahí, porque es como, bueno, armen ustedes sus propios referentes políticos, sus propios partidos políticos, pero cuando un gallo como Camilo Ballesteros transparenta que quiere ir a la alcaldía de Estación Central, también lo destruyen un poco, desde los nuevos y desde los viejos. Entonces, es como difícil legitimarse. Bueno, y por de pronto la propia Camila Vallejo, que era una superfigura, pierde la elección de la fecha y es vicepresidenta de la fecha. O sea, también hay una cosa como en la misma línea que lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, definitivamente hay como una dificultad muy grande, siento yo, para validar algún tipo de representatividad política hoy día. Como una sospecha permanente. Sí, y a pesar de que son 100.000, decenas de miles las personas que salen a la calle a marchar, Claro. entonces... Pero no quieren identificarse, no quieren agrupar, no creen en el sistema, entonces queda lo neumático. Ay, Marco Antonio, pero fíjate que de repente a toda una generación se le cayeron los referentes políticos. Sí. Como tú dices, hoy día la derecha está defendiendo el Estado, la izquierda se cayó con el muro y todo el cuento. Pero además hoy día se está cayendo un referente que es bien importante en términos de la juventud, que es la religión. La religión está en permanente cuestionamiento, en un cuestionamiento más profundo que nunca antes en la historia. ¿De dónde se han agarrado estos pobres cabros? De los neumáticos. Yo siento que va a haber una reelaboración de creencias, ¿no? O sea, en este minuto yo me pregunto siempre si estamos bajo ese proverbio chino tan bonito que es te condeno a vivir una época interesante. Y la pregunta no se hace siempre cuál va a ser la generación perdida, ¿no? La que ya pasó, la que está en los 30, la que está en los 20, la que está entrando, la generación que no va a conseguir sus metas. ¿Y cuál van a ser los referentes nuevos? Cuando hablabas de la Camila Vallejo, uno siente que ella se quemó de pronto cuando se liga al Partido Comunista. Y pierde todo su aura espléndida, digamos, de ser lozanía, juventud, y de pronto aparece en Cuba, hace sus declaraciones. Cuando habla de Fidel Castro. Habla de Fidel, y uno dice, stop the train, something's wrong, algo está equivocado, digamos, algo no cuaja, se pierde eso. Sin que haya relación directa, sin que esto signifique historia, o lo puede significar para una generación como la mía, que significó la caída del encanto de la utopía comunista, ¿no? El romanticismo a la cubana. Pero yo siento que esta ausencia de líderes es bien preocupante, pero es rara, porque la vivimos al mismo tiempo que estamos en una sociedad casi de pleno empleo, llena del Costanera Center y Mall, y rica, entre comillas, aunque venga la amenaza de la crisis europea en cualquier minuto. Esta sociedad de tanto bienestar económico con vacíos fuertes, ¿no? En estas zonas que son zonas de todos, como te decía, transporte, educación, salud. La Carola tiene una hija de 17 años, lo que es el sueño dorado, todo varón verlas paseando ambas por Providencia, pero a los 17 años, Carola. ¿Qué piensa tu hija? ¿Qué quieres decirle tú a tu hija en un momento tan entretenido, pero al mismo tiempo tan confuso? Ella es súper consciente, y no porque yo la esté cateteando mucho. Bueno, yo creo que una casa donde se conversa, donde sus miembros están informados y toda la cuestión es probablemente la mejor herencia que uno le puede dejar a los hijos. Y yo lo veo en que ella está totalmente convencida de que va a votar. O sea, para ella no tiene... Bueno, ella va a tener inscripción automática de voto voluntario. Pero ella no tiene ni una duda de que va a votar. Y tiene súper claro por qué no va a votar. O sea, yo no sé si era una rareza, porque es hija mía, que me encanta la política, me encanta la cosa pública, trabajo en esto, o si es algo compartido. Yo tiendo a pensar que es bastante común entre su generación, por lo menos entre su grupo de amigos. Tienen posturas como bien claras, y por supuesto, como es adolescente, es categórica en sus decisiones, ¿eh? En las cosas que le gustan, en las que no le gustan.
Y yo me siento como bien orgullosa, porque obviamente ella también puede ser frívola en algunos momentos, pero puede ser profunda en otros. Yo veo que es una generación bastante íntegra, fíjate. Ahora, estos tiempos son difíciles porque, claro, porque hay convulsión, porque por los neumáticos, ¿no? Porque todos andamos con un neumático para protestar, pero también son difíciles porque cambiaron todos los paradigmas de educación. Y educar a una niña de 17 años no es lo mismo que para tus papás, educarte a ti a los 17 años. Lógico. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo te enfrentás a esta situación nueva en la educación sexual, en las drogas, en todos los temas que son... Y sobre todo que, no sé, yo fui adolescente en los 90 y también la calle era un lugar súper distinto a la calle que respiran estos adolescentes hoy. Lo que salen a la calle. ¿Cómo? Lo que salen a la calle. Los que salen a la calle. Web, que es otra calle, Cierto, es cierto. otra calle. Pero a la vez... De nuevo, decenas Sí. de miles marchando y apropiándose de la calle también es como... Y bien- tuiteando motor. Sí, al mismo tiempo, es divertido. Para mí era súper chocante eso, ponte tú, que la mayor socialización de ella a los 13, 14 años fuera frente a la pantalla. Era una cuestión como muy difícil de entender. Y efectivamente hay mucha distancia entre lo que uno fue, pero también entre mis padres y yo también había muchísima distancia. O sea, yo creo que bueno, que son épocas así, ¿no? Que Claro, hay pero muchos cambios entre las eso generaciones. es un montón de cambios tecnológicos, un montón de cambios de Sí. pantalla, un montón de cambios de interacción, de interfase, por decirlo Sí. así. Pero también hay cambios súper violentos en la educación sexual, por ejemplo. La educación sexual que recibió mi generación Sí. es totalmente distinta a la que están recibiendo mis hijos. Y es, Sí. y es una cuestión que es súper Pero a la vez yo primaria, siento que así. uno ya tiene como la obligación y la responsabilidad de tener una conversación súper franca en ese sentido. Y de hacerse con uno el ellos. upgrade, ¿no? De hacerse Claro. uno la actualización. Totalmente, aunque te mueras de nervio, o sea, hay cosas que hay que hablar y yo siento que la cercanía desde que son chicos es una buena garantía de que la conversación cuando son adolescentes va a ser mucho más cercana. Bueno, una conversación que parte desde que son chicos, pero no sé, mi estilo ha sido ser muy cercana, estar siempre disponible, por supuesto que uno se equivoca, nadie la tiene ganada, y ya cuando están más grandes y son adolescentes, soltar un poco, cruzar los dedos y confiar en que... mientras ¿A se usted no le pasa la Esa es la película idea. erótica italiana para que aprendan? Exacto. ¿No? Yo lo estoy educando tal No, cual me yo- eduqué yo, digamos. Yo tengo unos carajos Juanita bloqueados. Nalgas de Oro, Malicia, esas cosas. Los vaya a llevar al Cine Alessandri Sí. cualquier día. ¿Ustedes son de clase media? Sí, les voy a dejar plantear la pregunta porque quiero escuchar a Marco Antonio La Parra sobre la clase media, que es toda una experiencia. Marco Antonio, ¿es verdad que la secreta obscenidad de cada día provocó tremendo escándalo en Turquía, no? Así es. Porque se hizo con fondos del Estado, ¿no? Se hizo un fondo del Estado en el Teatro Público de Estambul. Pero fue ahora, Ahora año. recién se presentó 70 funciones, las 70 funciones crearon un gran escándalo de la crítica conservadora, porque dijo con toda razón que era una obra muy vulgar y muy obscena, y que qué hacía esa obra en un teatro público. Salieron los actores a la calle, etcétera, y ya me pidieron la autorización para dar 70 funciones más, digamos, ante el éxito del público. Que eso que es lo que suele pasar Lo que cuando hay suele pasar. un escándalo. Pero, O sea, pero la montaron de alguna manera muy extraña, porque No, yo recuerdo estaban con un impermeable. Sí, son dos exhibicionistas sin pantalones y... Pero no se ve nada, digamos. No, depende debería- de qué lado del teatro esté sentado. digamos. Depende del montaje. Depende del montaje. Y depende de la imaginación. Tú sabes que hay... En la versión que yo vi se abrían el impermeable al final y se apagaba la luz. No, bueno, no se debería ver nada, pero los chanchos invisibles alucinan, tú sabes. Hay un personaje de historieta que acabamos de inventar. ¿Estás de jefe guionista de Infieles? Fui. ¿Verdad? De los creadores de Infieles. Infieles está basado en una obra mía que se llama Infieles. Y se trataba de historias de amor. Teníamos un decálogo que decía, esto no es la historia de Caliente insoportable. Por supuesto, ese decálogo fue arrasado luego por los guionistas que se tomaron el programa. Y se convirtió en una historia de Caliente. Se podría llamar Calientes. Era de historias de amor y tenía historias bastante más Donde la complejas. infidelidad tenía Y la como- infidelidad había y los desnudos eran reales y autorizados y legítimos. Pero no, ya después... ¿A ti Softcore. te gusta establecer claramente la diferencia entre la infidelidad y la calentura, digamos? Yo creo que es una parte Lo que no es preciosa. pa' tanto, digamos. No es una parte preciosa, pero siempre es más interesante como construcción dramática. ¿Me entiendes? ¿Ya? No hacer softcore. O sea, es como los guiones de porno suave, digamos, que tienen la gracia que son democráticos. A fin de cuentas, pues el gaffiter, el jardinero. Cualquiera puede tener el gran polvo suya. Pero eso no nos interesaba al equipo que producíamos Infieles, y después en lo que nosotros producíamos no le interesó al canal y nos separamos. Ay, entonces ahora es otro grupo de... Ya, absoluto, de guionistas. totalmente. Ya, pero el punto de partida era entonces esta como la fractura del infierno, ¿no? La fractura del infiel, la pasión, la vida, la muerte, la aventura, lo cómico, lo trágico, todo se combinaba. Y lo sexual jugaba un rol notable, claro, porque es una de las fuerzas básicas del ser humano, pero
no es lo que era hoy por hoy, que ya se convierte en leitmotiv, digamos. Entonces, se pega que se perdió. No quise hacer eso. Escribiste un libro sobre mujeres, Carola. Sí. En ningún infierno. No, es imposible saberlo. Manos fuego. Pero básicamente, No lo confesará. ¿qué A buscas? menos que haya preguntado. ¿Qué buscabas? Fíjate, No, una es pregunta. que es una pregunta siempre Es válida. que lo hice el 2010, ¿Ya? que yo sentía que era importante el año del Bicentenario, como en esta como ola de revisiones que viene y todo. Hablar un poco de las mujeres, o que las mujeres hablaran ese año, que además había sido tan particular con el terremoto, y Ahora, etcétera. uno podría pensar que la infidelidad es una reivindicación eventual de las mujeres, ¿no? O sea, Podría ser, mucho, digamos. mucho hemos leído ya en distintas encuestas de que las mujeres son cada vez más protagonistas de las infidelidades, más incluso que los hombres. No lo sé, no me consta. Pero No ¿qué, me qué puedo cosas, pronunciar. ¿qué cosas pueden decir a la altura del Bicentenario las mujeres que ya ganaron casi todas las luchas que vienen? Es cierto, es una, ¿Qué te va pregunta, quedando? es una pregunta interesante. Yo creo que fue más una reivindicación de género, de poner a 10 mujeres inteligentes y que el libro lo prologara Bachelet y ya está, y salirme con la mía. ¿Ah? No, yo igual siento que sigue habiendo como una crisis de representatividad del género en todas las instancias, pero... Pero si están en todo, son dueñas de favor, todo, por los tienen favor. totalmente No es- subyugados. Le falta Yo jugar bien al fútbol. no, exactamente. Bueno, ¿y por el qué fútbol es no? el último reducto. ¿Y por qué no? Bueno, No, yo no, entiendo, si ya yo lo van a entiendo. tener, ya lo van a tener. Simplemente es cuestión de Yo no me tiempo. imagino a los hombres tampoco defendiendo que en las peluquerías empiece a haber más hombres. O sea, yo entiendo Ya lo que hay sabe, ya lo espacios sabe, que son únicos. Pero no sé, me pasa a mí que abro la revista y veo que los líderes siguen siendo todos hombres y no es que no haya mujeres. Pero siento que todavía falta un poquito más de discriminación positiva si es necesario. O sea, aunque a quieren muchos no les todo, guste. Quieren todo y Todavía. quieren más, Marco Antonio Laparra. Del siglo XX, que era XX, como los genes, ¿no? Fue Claro. claramente fue el siglo XX, fue el siglo de las mujeres. Sin duda. Fue la gran triunfadora. Yo creo que ahora viene el siglo de los niños. Los hombres éramos del siglo XIX. ¿Y no tenemos para No cuándo? tenemos para cuándo tener agarrar otro boleto, digamos. Qué bonito el siglo de los niños. Sí, sí, no, Pero al margen de la iglesia, ¿te parece que hay un espacio donde las mujeres tengan que irrumpir todavía violentamente, no? No violentamente, Ninguno tal que vez se no. me ocurra ¿Ya? así en este momento. ¿Te gustaría la en el iglesia, del- no? En el del deporte, por lo ¿Ya? pronto. ¿Te gustaría la Que iglesia? hubiera una papisa junto al Papa, como me preguntan. en Es la ese pregunta de cuestionario. Jodorowsky, no, pero que hubiera más mujeres. Sí, por supuesto, me gustaría. Sí. En todo tipo de credo Pero religioso. tú has estado en hartos lugares donde... ¿Cuál fue tu trabajo más raro de los trabajos que hiciste? Fui ejecutiva de propiedades. No te puedo Ay, creer. Sí, sí. A ver, ¿cómo? ¿Corredora de propiedades? Corredora de propiedades. No te puedo creer. Trabajaba, me daban pega, pituto, en la oficina de una corredora de propiedades. ¿Ya? Y que era especializada en atención a extranjeros. Y como yo hablaba inglés, ahí, por ahí, ping, Perfecto. agarra el ¿Y pituto. iba y les mostraba la casa? Claro, yo los iba a buscar a ellos a los hoteles. Yo This era is the estudiante living room? universitaria. Claro, this is Santiago in the first place. There's a lot of smoke. Ese tipo de cosas como para que cacharan y se ubicaran y les mostraba, claro, las casas. Y era súper bueno porque era combinable con mis estudios de periodismo. Y también era como conversar con gente que venía de afuera, diplomático. Esto porque trabajáis desde muy chica, porque Sí. eras madre, básicamente. Exactamente. Además, Fui madre en segundo año de universidad, entonces rápidamente tuve que agarrarme los pitutos. ¿Y es verdad que fuiste promotora de Pepsi también? De Coca-Cola. ¿De Coca-Cola? No, Bien. no confundo. No nos confundamos. Sí, y me tocó ir a buscar a la sub-17 al aeropuerto. Qué No. bonito. A la sub-17 en el tercer lugar en Japón. Aquella. Aquella. Sí, La aquella Frank sub-17. Lowe, esa, ¿no? Sí, Sí. la- Exactamente, y fue Manolito bien Neira. emocionante, fue bien emocionante. Creo que fue como lo más recordable de mi paso De tu por paso la... por Coca-Cola. Un equipo que se comió la farándula. La sub-17. Un equipo que se Cierto. comió la farándula, Se comió la exacto. farándula, se comió la telenovela, la televisión, se comió un gran equipo. La sub-17. Sí, gustaba Rosenthal, Manuel Neira. Sí, ¿no? Uf, ¿qué pasa? Sí, sí, de Tantepoli. Pero no vamos a terminar hablando de eso. No, ya era muy raro ser promotora, entonces por último que hubiera un hecho que lo meritara, era como, valía la pena. Pero además venían bajándose de haber ganado el tercer lugar en Japón y verte a ti, además como promotora, yo creo que le Debe ser una facilitó experiencia. mucho mala, los papeles, Carola. pero Una no. experiencia. es Una experiencia. Ahí Sí, se no. estropeó la sub-17. Sí, ahí murió la sub-17. ahí se jodió. Ahí se jodió el Perú, ahí se jodió el Perú. No, Sí. fatal, y te hacían ponerte con unas mallas apretadas y yo, esto es muy sexista, yo no puedo estar haciendo esto, no lo necesitaba. Pero lo bueno, pero necesitaba. de verdad sí que es venderse por una buena causa, porque tú eres una... O sea, tenés como un radar para el sexismo, así, pero muy afinado. Ya, yo ahí. Sí, y eso es lo más... Ser promotora debe ser Sí. de las pegas sexistas que hay Sí, en el mundo. totalmente. No Pero sufrí sin ningún duda, tipo digamos. de maltrato, todo lo contrario. Claro, sí, la pero gente es- era encantadora.
Pero si tú pensáis, claro, y es una cuestión que a mí me sigue como haciendo Porque incluso ruido. ahora las ponen como detrás de los entrevistados, así como Sí. que se ponen detrás. Y, y todo el cuerpo brandeado en alguna parte para que parezca en el plano, Claro, en alguna marca. plano. En el plano televisivo de la No, no, en el persona que plano está televisivo. sentado. Ah, ya, que creí que era plano. No, en el caso, no. Pero la pega de... Porque yo tengo el inglés básico para hacer eso. This is the living room, this is the bedroom. Y es ahí, ¿no? Claro, ¿Te fue bien? Linen closet. Eso también es un término que hay que aprender. ¿Linen closet? ¿Cuál Linen es ese? closet. El closet de la ropa blanca que generalmente está en el pasillo. Linen closet. Importante para el gringo. Interesante ahí. Family room. Buen término, buen término. Ya, te iba a preguntar, Marco Antonio. Tú sois clase media, ¿no? No tengo más remedio. ¿Por qué? ¿Y por qué eres Siempre clase he sido. media? ¿Qué define hoy día la clase media? Estar brutalmente endeudado, digamos, Ya. aspirar más de lo que uno consigue, haber vivido para pagar educación de hijos, que espero que no tengan que vivir para pagar educación de hijos, que espero que no tengan que vivir para pagar educación de hijos, que espero que no tengan que vivir para pagar educación de hijos, digamos, y que ahí queme el neumático. Y ser hijo de una... Yo soy nieto de campesinos, mi padre fue el primer profesional, prácticamente el primer profesional de su generación, gracias a que tuvo hermanos que fueron soldados, digamos, trabajaron de cajeros bancarios, pudieron pagar los estudios de medicina de mi padre, y mi padre logró entonces que entraran sus hijos a estudiar a yo tengo la historia de la meritocracia, Instituto Nacional, Colegio, Universidad de Chile. Y universidad pública y gratuita, Universidad prácticamente, pública y sí. gratuita, son un escándalo hoy día, digamos. Yo no sé si habría podido pagarse En ese todo lo que sentido, se eras de pagaba la en ese elite, momento. de la elite. Sí, pero andaba en micro, digamos. Andaba en Pero el micro, país era era más pobre, digamos. Era más pobre pero honrado. y era nuestra circunstancia. Y ahí, o sea, no me he movido de ahí, digamos. No. ¿Te gusta el término aspiracional que se usa tanto por estos días? No, me suena asmático o algo por el estilo. digamos. ¿Ya? ¿Te suena a papu? Claro, como a puff. Como alguien que está ahogando. Pero dicen que somos un país muy aspiracional, ¿no? Sí, por eso aspiracional me da la sensación que estamos con el agua al cuello, aspirando así. ¿no? Con mucho smog, como lo explicaba la Carola. Claro, entonces, Lozano, ahogando. Claro. ¿Ya? Sí, pero sí, yo creo que un país muy aspiracional, nos quedó el gusto, ¿no? Nos descubrimos de pronto cuando vimos que Argentina se hundía amablemente, digamos, en medio del corralito, y nosotros teníamos más dinero, al fin podíamos comprar cosas en Argentina y viajar a Buenos Aires y traerse todas esas cosas que ya eran incluso más baratas que acá, y vivimos en un país caro y alegamos con este país que es tan caro. Pero no, de pronto yo creo que han desaparecido ciertas cosas más interesantes. ¿Sí? Entre el ruido, o sea, porque seguimos siendo muchas cosas frente al mundo, frente a lo cosmopolita, seguimos siendo provincia. Uno lo siente en lo cultural, duele un poco eso, o sea, no tenemos ni todo el bagaje que podríamos tener, ni todas las expectativas, ni todas las miradas, seguimos pensando que esa adoración al mall, ¿no? En estos momentos que yo necesito ir al Costanera Center, llévame por favor, porque no he podido entrar todavía, porque no he podido estacionar, entonces es muy difícil. No se lo primero salir. ¿Logré salir? ¿Lograste salir? No, yo no he ido todavía. ¿Todavía no he ido? Ah, ya. Ir a pata no es lo mismo. No es lo mismo, es otra experiencia. Pero es la idea, por lo visto. Carola, hiciste medianoche durante algún tiempo. O sea, Sí. estuviste bien temprano y bien tarde. Cierto. ¿Qué es mejor y qué es peor? Es mucho peor tarde. Es mucho peor tarde. Sí, porque es poco estimulante. En la mañana uno siente que está levantando a la gente en la casa. ¿Yo? Que lo que tú dices es interesante para la persona que está ahí abriendo un ojo, porque va a saber qué temperatura hay, qué es lo importante que tiene que tener en cuenta si va a salir de la casa. Y la noche, en cambio, es como que ya el día se acabó, entonces como una decadencia. Y estar ahí trabajando en medio de la decadencia un poquito. A pesar de que los noticieros de la noche son interesantes. ¿Verdad? Pero es que en esa época, suele además se Suelen esperaba ser. una conversación política más dura y algo que pasara. un resolver Sí, el mundo, ¿no? igual como que se han ¿Y ido siguen siendo perdiendo un interesantes? poco. Eso te iba a preguntar, Yo creo sí, que han sí. perdido, fíjate, yo creo que han perdido. Es que, bueno, con los noticieros terminando a las 10:30 y las franjas nocturnas atrasándose cada Te vez cae más. más tarde, sí. Como a las 2 de la mañana, 1:30, no hay mucho espacio para entrevista política. Pero aquí entre nosotros, entrevistar políticos seguirá siendo tan entretenido como era en esa época, ¿no? Yo creo que es interesante, por lo menos. Yo creo que igual hay que hacer un compromiso, hay que hacer un compromiso para que la política siga importando, que es algo que a mí me importa, por ejemplo. O sea, hay que respirar creo que- profundo, digamos. Hay que Respirar ser- profundo. Sí, hay que ser un Tenemos poco... Lo dijo medio un suspiro, te diría yo. Eso es aspiracional, ¿ves? Sí, Tú sí. hizo unas aspiraciones. Ojalá que la política no siga importando. Pero es que Ojalá. no, Es claro, que dan harto Ojalá. motivo para que no importe. dan harto motivo para que no repente, importe y eso se nota en las encuestas y todo, pero con las, no sé, las reformas urgentes que necesita nuestro país, hay tanto cambio que se hace necesario y si no es por ahí, ¿por dónde va a ser?
Pero con el Iván lo hemos hablado y con el equipo, básicamente entrevistar a un político hoy día es no entrevistar a un político, es demandar a un político, es confrontar a un político. Entonces es una entrevista que nace básicamente del choreamiento, digamos, de la víscera. Puede ser. No sé, hay veces en que hay días mejores y días peores. Hay días en que uno está muy, muy enojado, muy molesto. Y otros días en que trata de ser un poco más conciliador. No sé, a mí ponte tu propósito de lo que tú estás hablando. Yo siento que como que la falta de densidad cultural es algo que me preocupa. Y me metí, de hecho, en una campaña que tiene que ver con el libro y el IVA. Y el IVA. A ver, Sí. ¿cómo es eso de falta de densidad cultural? O sea, yo creo que uno no puede andar por la vida criticando a la gente que ve realities. Creo que esa es una discusión como de mediados de los 90, principios de los Sí, claro. 2000, en que suponía que todo era blanco y negro. Sí, sí, sí. O a la gente que va al Costanera Center. Porque esa misma persona también puede ir a hacer una cola para ver a Ennio Morricone, o el show cultural del momento, o el día O de ver los una obra de museos La que Parra. se llenan. Qué aburrimiento. Exactamente. O sea, yo creo que las personas son bastante más que solamente el programa que ven en televisión. Tiendo a pensar que se exponen a muchas más cosas. Pero en el fondo siento que carecemos de densidad cultural, de una conversación interesante, leemos poco y las cosas que todos sabemos. Y esa cuestión redunda en una sociedad, yo siento, un poquito más frívola e infeliz también. Hay un punto ahí, la palabra denso es un insulto en este país. No soy denso. Sí, pues es un insulto, ¿no? Todo lo contrario, cuando tú presentas un material denso afuera, digamos, qué interesante, o sea, tiene densidad. Aquí es un insulto, o sea, no se pueden hablar de estas cosas. Sino, es dramático eso e impide entonces que se desperte curiosidad. Esto es un país que se avergüenza de ser ignorante, por ejemplo, de no saber. Cuando la gente que tiene gusto por lo cultural no sabe algo y dice, no lo sé. Que significa, lo voy a saber, hay algo nuevo en mi vida, a ver, otra cosa nueva que se me va a ofrecer. Me dan un dato. Me dan Que a la gente un le resulta título. parecer tonta, digamos. Claro, entonces, y eso es una cosa como compleja, ¿Y eso muy siempre ha sido antigua. así? Eso es muy antiguo, muy antiguo. Viene incluso de la cultura de la talla, ¿no? Esa talla, esa cosa, ese mini bullying que nos hacemos los chilenos, mira, se cree, no sé qué, se cree, ese famoso se cree. Se cree escritor, Te se creí cree, la- se cree dramaturgo. Te crees figura, que fue Claro, lo que gritó sí. Guayquipán cuando lo echaron de la cancha. Claro, se cree figura. Le grita al guardalínea. Pero en el matiz, Robert De Niro hace películas serias para también hacer, o sea, hace películas ahí para financiar Sí, claro que proyectos sí. de películas serias. Sí, sí. Que es lo que tú también has hecho un montón de veces, Claro, ¿no? muchas veces. ¿Sí? He visto cosas inverosímiles porque al de pagar la cuenta de gas, digamos. Una vez trabajaste en, ¿cómo se llama? Noche de Juego. Tu programa favorito, yo Mi sabía. programa favorito. Sí, lo declaraste en Yo Tu siempre placer seguí la culpable. carrera del Rafa. Pero espérate. ¿Por No, qué y he hecho trabajaste cosas en- peores, digamos. ¿Has hecho cosas peores? Sí, sí. A ver. He escrito guiones para Sábado Gigante. No. Fui ghostwriter ¿De Don cuáles? Francisco. ¿De cuáles? No, ya ni me acuerdo cuáles. ¿La sitcom de Sábado Gigante? La Dispara sitcom usted o dispara Sábado yo. No, Esa es no, tuya. otras cosas por el estilo. Ojalá No, fuera pero mía. como son Valverde. hits. Un hit, No, ahora. no, peor todavía. Son cosas que ya me olvidé. Pinto, pared y angulo. No diré. Totalmente no diré olvidable, no lo va a confesar. Ya. Absolutamente Pero olvidable. espérate. Hasta yo me olvidé. Pero fuiste jurado en Noche de Juego Sí. después de haber estado sacándole la cresta y peleándote con Gonzalo Sí, Bertrand sí, por sí. Días Lunes durante Sí, sí, años. absolutamente. Así es. Durante los años más gloriosos de Días Lunes. No, absolutamente glorioso, digamos. Vía Luna, yo siempre lo dije, era lo peor y lo mejor de la televisión chilena. Ambas cosas, digamos, que había que seleccionar ahí, porque había cosas súper interesantes, cómo se manejaba el rating y otras cosas bastante más vulgares. Era un programa cultural. Trajeron a Anthony Quinn, hombre. O sea, comparado con algunas cosas que hay ahora. Sí, claro, comparamos cosas que ahora parecen culturales. Pero en Sí, su era momento era cultural, súper digo. criticado, acuérdate. Sí, no, atroz, pero- sí. Ahí tenía sus cosas raras. Ya, pero digamos. ¿por qué hiciste eso? Porque te expusiste también a que te No, criticaran. claro, lo hice por una historia personal que no contaré en detalle, pero estaba en una crisis atroz. Yo me acuerdo, el primer programa fue atroz. Enviamos ante la cámara yo y Mauricio Peso, que acaba de morir Rodolfo Bravo. Mauricio Peso dice venía del funeral de Rodolfo Bravo. Y yo venía de ciertas situaciones familiares personales muy duras y había aceptado, me había llamado el productor y le dije, mira, mientras no me pinten de verde, ¿cuánto pagan? No me pinten de verde, voy porque tengo que responder un montón de obligaciones, de cosas de la clase media. Entonces nos miramos como dice Peso, me acuerdo y dijimos, vamos. Entramos ahí, además esas cosas de programa grabado, editado, que eran en la noche, terminando 3, 4 de la mañana, que era agotador, donde tomábamos whisky y contábamos unos chistes obscenísimos para que los cortaran después y no se pudiera sencillamente prolongar la grabación al infinito, ¿no? Algún día escribiré de eso. Ahí yo supe lo que era el infierno personal. Una vez que volví de un viaje,
me dijeron, no, ahora no entras por el costado, y no te sientas donde el costado. ¿No, cómo? No, ahora entras y tienes que bailar con H. Bahía. Entonces, bailar a Che. Y dije, ¿cómo bailar a Che si nunca he visto la Che? Y me tuve que bailar así. Y tú ahí gritaste, píntenme de verde. Y yo dije, este es el infierno, ser comentarista de un programa de concursos de verano. Eso era el infierno. Y era el infierno, era el infierno. Me salvaba con pesos y larguísimas conversaciones que hablábamos de cine, otras cuestiones. Mientras ahí de repente uno decía, un whisky, por favor, para soportar el programa. Gente encantadora, entre los guionistas hablábamos de poesía. Era muy raro todo, porque fuera de cámara el nivel podía ser estupendo. O sea, gente y teníamos que bajar los flappers, bajarlo todo, digamos, para cuando entrábamos a cámara. Sí. Hacer comentarios, cantar un blues, a ver si salía algo ingenioso de vez en cuando. A la tonterita. A la tonterita. Y de pronto ahí apareció la farándula. Y apareció ahí, delante nuestro, porque me pidieron que entrevistara, entre comillas, a Álvaro Salas. En la época de la FER. Justo al día siguiente se sabía la FER, y lo sabían, la producción, y querían que yo lo sacara en cámara, y yo sentí la pelota en el aire y dije, no, esto no es lo mío, y fue un fracaso la entrevista. Y perdí el trabajo. Pero tranquilo. 2 días después, portaba el lunes con el afer y yo me dije, bueno, yo no metí las manos, no estuve en esto. Ah, ¿te tocó eso? Y me fui. Adiós. Cobré el último cheque, pagué las últimas cuentas que tenía que pagar y me fui para la casa. Un periodista no la deja pasar. Yo no sé. Yo no sé si lo hubiera podido dejar pasar. Es que es distinto. Es distinto, o sea... El psiquiatra entrevista en privado, el periodista entrevista en público. O sea, los dos somos destripadores, pero con distintos... Ay, Carola, ¿no hay preguntas que dejáis pasar? No, pues trato que no, pues si soy una preguntadora profesional, ¿cómo voy a dejar pasar? El periodista tiene un intento de buitre... Tengo humanidad, no, tengo considero el factor humano. Sí. No, yo te escucho bien despidada, es decir, pero... ¿En serio? Sí. Tú, no es cierto, tú sabes que no. ¿Y hay peleas que hay dejado pasar? Sí. ¿Por qué? Porque Pero en la tele te has peleado harto, ¿eh? Sí, y sabes que he aprendido, porque de repente he tenido como enfrentamiento y ahora, o sea, más que a no pelear es como a no tomármelo personal, porque muchas veces no va a ninguna parte. Yo siento que si hay un entrevistado que se está enojando y está odiando por una cosa que uno le pregunta, con eso es suficiente. De repente no hay para qué enganchar de vuelta. Igual hay preguntas de las que no me arrepiento nada, o sea, hay peleas de las que no me arrepiento nada. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Una con la ministra Matei sobre los derechos adquiridos de las madres, el derecho a la alimentación. Cuando ya era ministra, ya, sí. Claro. Hace poco, sí. Sí, fue para lo del postnatal. Sí. Pero, por ejemplo, después con Cristian Lavé, el alcalde de Providencia, que, bueno, ha estado súper en la ¿Estuvo agenda sentado de en la esa misma polémica. silla? Sí, claro que sí, al principio lo vimos. Yo ya como que decido no pelear, porque siento que no tiene mucho asunto, a no ser que sea realmente con argumentos y vaya hacia alguna parte, pero yo creo que cuando uno... Eso sería enojarse, ¿no? Cuando la verdad es puro enojarse, claro, no vale la pena. yo siento que ahí no vale la pena, sobre todo cuando los puntos de vista son más como cercanos al fanatismo que a la... Pero que a otra cosa. ¿me vas a decir que así en privado estáis menos polvorita? ¿Estáis menos enojona? Sí, fíjate, no ¿En sé cuando te serio? digo que... Sí, Pero el tiempo pasa. se casó. Pero San Mauricio, ¿cómo te ha cambiado? Oye, pero yo he hecho mucho mérito. Digamos, mérito toda la para mí. razón. está recién casada, eso no es argumento. Se casó para que una mujer Es verdad. ya va a reaparecer. No, pero en serio, ¿te enojáis menos? ¿Te enojáis menos? Sí, era muy enojona, que lo Ay, que lo un dices poco con tanta enojona, propiedad. Sí, un poco enojona. Sí, no, sí, tengo mi carácter. Pero ahora manejándolo en vías de... Mira, Sí. cómo has madurado, Carola. Estoy muy contento. Sí, gracias. Nos queda un minuto, ¿le puedo hacer una pregunta a Marco Antonio Navarro? Aldo, por favor. ¿Colo-Colo? ¿Te duele? Mucho. Me deprime. ¿Por qué es sociedad anónima? ¿Porque juegan mal? ¿Por qué? Porque juegan pésimo, ¿no? Está horroroso, una cosa, se me arrastra el equipo, o sea, trato de evitar verlo ya. O sea, mejor dicho, o lo contemplo y digo que pierda una foto segunda, para que resucite, ¿me entiendes? Oye, Marco Antonio, una pregunta que me va a servir para los comentarios futuros. ¿Es la esencia del futbolista de hoy arrancarse y curarse, ir a los bautizos y llegar atrasado? No, pero eso es muy antiguo. Es muy antiguo, Por favor, gracias. Gracias, Marco Antonio. acuérdate de Raúl Toro. Sí. Que en los entrenamientos ya vino con un guatero, se lo pasaban atrás de la reja. Por favor, Sí. o sea, Pero eso es grandes verdad, estrellas, no, es verdad, verdad, por favor, de la gran leyenda. ¿En serio? Pero por favor, sí, mucho cuento. Aldo Vino en sabe, un guatero. Y será para otro programa. Qué elegante. Demasiado.
¿A ustedes nunca, cuando estuvieron hospitalizados, ya no vieron un guatero? ¡Ah, por favor! ¿Se están haciendo los caballeros aquí delante mío? Ha sido un verdadero placer tener esta noche en Dudo a Carolina Urrejola y a Marco Antonio de la Parra, que han sido nuestros invitados, y a quienes les agradecemos desde ya, por supuesto, la franqueza, la amabilidad de contestar todas nuestras tonteras. Casi todo. Van a presentar juntos un libro. ¿Qué libro presentan? Estuvimos a punto de Marco Antonio no va a presentarlo. hacer, Fue un interrupto, fue un fracaso. ¿Te la perdiste? Lo perdimos. Pero nos encontramos aquí. ¿No? Logró que no es- Rechazaste presentar un libro con Carlos Urrejola. Imagínate, un libro precioso. Hay cada perdido Marco Antonio de la Parra. perdóname. Te pasaste. Muchas gracias a ambos por Gracias a ustedes. Dudo, Aldo. Ha sido un placer estar con ustedes esta noche en Dudo, el juego de la verdad por la pantalla de 13C todas las noches, 22:30. Muchas gracias por estar ahí. La leche quiere derramar. Es hora de salir de la conciencia. Será Irene. 13C, con el auspicio de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. VTR ahora es móvil. Tentaciones de Café Gold. Un café de calidad superior. Tener mucho más es vivir con salud. Presentó Dudo. Nos muere